Conferencia Internacional de Trabajo, Convenio 169, Convenio sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes. Conferencia Internacional de Trabajo, Convenio sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes. La Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo, convocada en Ginebra por el Consejo de Administración de la Oficina Internacional de Trabajo y congregada en dicha ciudad el 7 de junio de 1989 en su 76ª reunión. Observando las normas internacionales enunciadas en el Convenio y en la Recomendación sobre Poblaciones Indígenas y Tribales 1957, recordando los términos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, del Pacto Internacional de los Derechos Humanos y Culturales del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y de los numerosos instrumentos internacionales sobre la prevención de la discriminación, considerando que la evolución del derecho internacional desde 1957 y los cambios sobrevenidos en la situación de los pueblos indígenas y tribales en todas las religiones del mundo hacen aconsejable adoptar nuevas normas internacionales en la que la materia, a fin de eliminar la orientación hacia la asimilación de las normas anteriores, reconociendo las aspiraciones de estos pueblos a asumir el control de sus propias instituciones y formas de vida, de su desarrollo económico, y a mantener y a fortalecer sus identidades, lenguas y religiones dentro del marco de los estados en que viven, observando que en muchas partes del mundo esos pueblos no pueden gozar de los derechos humanos fundamentales en el mismo grado que el resto de la población de los estados en que viven, y sus leyes, valores, costumbres y perspectivas han sufrido a menudo una erosión. Recordando la particular contribución de los pueblos indígenas y tribales de la diversidad cultural, a la armonía social y ecológica y a la cooperación y comprensión internacionales, observando las disposiciones que siguen han sido establecidas con la colaboración de las Naciones Unidas, la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, de la Organización Mundial de la Salud, así como el Instituto Indigenista Interamericano, a los niveles apropiados y en sus esferas respectivas, y que se tiene el propósito de continuar esa colaboración a fin de promover y asegurar la aplicación de las disposiciones, después de haber decidido adoptar diversas proposiciones sobre la revisión parcial del Convenio sobre Poblaciones Indígenas y Tribales 1957, número 107, cuestión que constituye el cuarto punto del orden del día de reunión, y, después de haber decidido que dichas proposiciones revistan la forma de un convenio internacional sobre poblaciones indígenas y tribales 1957, adopta con la fecha 27 de junio de 1989 el siguiente convenio, que podrá ser citado como el Convenio sobre Pueblos Indígenas y Tribales 1989. Parte 1. Política General. Artículo 1. El presente convenio se aplica a los pueblos tribales en países independientes, cuyas condiciones sociales, culturales y económicas les distingan de otros sectores de la colectividad nacional, y que estén regidos total o parcialmente por sus propias costumbres o tradiciones o por legislación especial. Inciso B.
A los pueblos en países independientes, considerados indígenas por el hecho de descender de poblaciones que habitaban en el país o en una región geográfica a la que pertenece el país en la época de conquista o la colonización o del establecimiento de las actuales fronteras estatales, y que, cualquiera que sea su situación jurídica, conservan todas sus propias instituciones sociales, económicas, culturales, políticas o parte de ellas. Número 2. La conciencia de identidad indígena o tribal deberá considerarse un criterio fundamental para determinar los grupos a los que se aplican las disposiciones del presente convenio. Número 3. La utilización del término pueblos en este convenio no deberá interpretarse en el sentido de que tengan implicación alguna en lo que atañe a los derechos que pueda conferirse a dicho término en derecho internacional. Artículo 2. Primero, los gobiernos deberán asumir la responsabilidad de desarrollar, con la participación de los pueblos interesados, una acción coordinada y sistemática con miras a proteger los derechos de esos pueblos y a garantizar el respeto de su integridad. Segundo, esta acción deberá incluir medidas a. que aseguren a los miembros de dichos pueblos gozar en pie de igualdad de los derechos y oportunidades que la legislación nacional otorga a los demás miembros de la población. B. Que promueva la plena efectividad de los hechos sociales, económicos y culturales de esos pueblos, respetando su identidad social y cultural, sus costumbres y sus tradiciones y sus instituciones. C. Que ayuden a los pueblos de los miembros interesados a eliminar las diferencias socioeconómicas que puedan existir entre los miembros indígenas y los demás miembros de la comunidad nacional de una manera compatible con sus aspiraciones y formas de vida. Artículo 3. Primero, los pueblos indígenas y tribales deberán gozar plenamente de los derechos humanos y libertades fundamentales, sin obstáculos ni discriminación. Las disposiciones de este convenio se aplicarán sin discriminación a los hombres y mujeres de sus pueblos. Segundo, no deberá emplearse ninguna forma de esfuerzo o de coherencia que viole los derechos humanos y las libertades fundamentales de los pueblos interesados, incluidos los derechos contenidos en el presente convenio. Artículo 4. Primero, deberán adoptarse las medidas especiales que se precisen para salvaguardar las personas, las instituciones, los bienes, el trabajo, las culturas y el medio ambiente de los pueblos interesados. Segundo, tales medidas especiales no deberán ser contrariadas a los deseos expresados libremente por los pueblos interesados. Tercero, el goce sin discriminación de los derechos generales de ciudadanía no deberán sufrir menoscabo alguno como consecuencia de tales medidas especiales. Artículo 5. Al aplicar las disposiciones del presente convenio, a. deberán reconocerse y protegerse los valores y prácticas sociales, culturales, religiosas y espirituales propios de dichos pueblos y deberán tomarse debidamente en consideración la índole de los problemas que se les plantean tanto colectiva como individualmente. B. Deberán respetarse la integridad de los pueblos, valores, prácticas e instituciones de estos pueblos. C. Deberán adoptarse con la participación y colaboración de los pueblos interesados medidas encaminadas a allanar las dificultades que experimentan dichos pueblos al afrontar nuevas condiciones de vida y trabajo. Artículo 6. Primero, al aplicar las disposiciones del presente convenio, los gobiernos deberán a. Consultar a los pueblos interesados mediante procedimientos apropiados y en particular a través de sus instituciones representativas cada vez que se prevean mediante legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente. B. Establecer los medios a través de los cuales los pueblos interesados puedan participar libremente, por lo menos en la misma medida que los otros sectores de la población, y a todos los niveles en la adoptación de decisiones e instituciones electivas y organismos administrativos y de otra índole respetables de políticas y programas que les consideran. C. Establecer los medios para el pleno desarrollo de las instituciones e iniciativas de esos pueblos y en los casos apropiados proporcionar los recursos necesarios para este fin. Segundo, las consultas llevadas a cabo en aplicación de este convenio deberán efectuarse de buena fe y de una manera apropiada a las circunstancias,
con la finalidad de llegar a un acuerdo o lograr el consentimiento acerca de las medidas propuestas. Artículo 7. Los pueblos interesados deberán tener el derecho de decidir sus propias prioridades en lo que atañe al proceso de desarrollo, en la medida en que éste afecte a sus vidas, creencias, instituciones y bienestar espiritual, y a las tierras que ocupan o utilizan de alguna manera, y de controlar en medida de lo posible su propio desarrollo económico, social y cultural. Además, dichos pueblos deberán participar en la formulación, aplicación y evaluación de los planes y programas de desarrollo nacional y regional susceptibles de afectarles directamente. Segundo, el mejoramiento de las condiciones de vida y de trabajo y del nivel de salud y educación de los pueblos interesados. Con su participación y cooperación deberá ser prioritario en los planes de desarrollo económico global de las regiones donde habitan. Los proyectos especiales de desarrollo para estas regiones deberán también elaborarse de modo que promuevan dicho mejoramiento. Tercero, gobiernos deberán velar porque siempre que haya lugar que efectúen estudios en cooperación con los pueblos interesados, a fin de evaluar las incidencias social, espiritual y cultural y sobre el medio ambiente que las actividades de desarrollo previstas puedan tener esos pueblos. Los resultados de estos estudios deberán ser considerados como criterios fundamentales para la ejecución de las actividades mencionadas. Cuarto, los gobiernos deberán tomar medidas en cooperación con los pueblos interesados para proteger y preservar el medio ambiente de los territorios que habitan. Artículo 8. Primero, al aplicar la legislación nacional de los pueblos interesados deberán tomarse debidamente en su consideración sus costumbres o su derecho consuetudinario. Segundo, dichos pueblos deberán tener en el derecho de conservar sus costumbres e instituciones propias, siempre que éstas no sean incompatibles con los derechos fundamentales definidos por el sistema jurídico nacional ni con los derechos humanos internacionalmente reconocidos. Siempre que sea necesario deberán establecerse procedimientos para solucionar los conflictos que puedan surgir en la aplicación de este principio. Tercero, la aplicación de los párrafos 1 y 2 de este artículo no deberá impedir a los miembros de dichos pueblos ejercer los derechos reconocidos a todos los ciudadanos del país y asumir las obligaciones correspondientes. Artículo 9. Primero, en la medida en que ello sea compatible con el sistema jurídico nacional y con los derechos humanos internacionalmente reconocidos, deberán respetarse los métodos a los que los pueblos interesados recurren tradicionalmente para la represión de los delitos cometidos por sus miembros. Segundo, las autoridades y los tribunales llamados a pronunciarse sobre cuestiones penales deberán tener en cuenta las costumbres de dichos pueblos en materia. Artículo 10. Primero, cuando se impongan sanciones penales previstas por la legislación general o miembros de dichos pueblos deberán tener en cuenta sus características económicas, sociales y culturales. Segundo, deberá darse la preferencia a tipos de sanción distintos del encarcelamiento. Artículo 11. La ley deberá prohibir y sancionar la imposición a miembros de los pueblos interesados de servicios personales obligatorios de concurridos, remunerados o no, excepto los casos previstos por la ley para todos los ciudadanos. Artículo 12. Los pueblos interesados deberán tener protección contra la violación de sus derechos y poder iniciar procedimientos legales, que sea personalmente o bien por conducto de sus organismos representativos, para asegurar el respeto efectivo de tales derechos. Deberán tomarse medidas para garantizar que los miembros de dichos pueblos puedan comprender y hacerse comprender en procedimientos legales, facilitándoles, si fuera necesario, intérpretes y otros medios eficaces. Parte 2. Tierras. Artículo 13. Primero, al aplicar las disposiciones de esta parte del convenio, los gobiernos deberán respetar la importancia especial que para las culturas y valores espirituales de los pueblos interesados reviste su relación con las tierras o territorios o con ambos, según los casos, que ocupan o utilizan de alguna otra manera y en particular los aspectos colectivos de esta relación. Segundo, la utilización del término tierras en los artículos 15 y 16 deberá incluir el concepto de territorio, lo que cubre la totalidad del hábitat de las regiones que los pueblos interesados ocupan o utilizan de alguna otra manera.